Ahora bien, el punto es tratar de entender qué función cumple y en qué situaciones estas células entran en juego. Lo que se sabe es que se generan básicamente en médula ósea e hígado, no están en circulación y están en aquellos tejidos como las mucosas donde hay fuertes desafíos antigénicos. O sea, estas células están concentradas en las mucosas. Están en bajo número, pero cuando se activan, no solo se activan, sino que se expanden. Entonces, el desafío es entender cómo se activan, si no tienen receptores antigénicos, y en qué casos se activan. Entonces, lo que se sabe es que estas células se van a activar según las citoquinas que están en el medio. Es decir, que estas células están sensando ese tejido o esa lámina propia, que es donde están, y según las citoquinas que hay en esa lámina propia, se activan, se expanden y secretan en el caso de infecciones virales, interferón gamma, inflamación alérgica o infecciones parasitarias como un TH2, IL5, IL13, IL4, IL9 también. Y estos otros que tienen más una función regulatoria que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, esta es lo que ya les estuve diciendo, cómo se unifica la nomenclatura, y estas son las características. Después yo todo esto se los mando, así que lo van a tener. Pero es básicamente lo que les dije recién, son la contrapartida innata de los linfocitos T de la inmunidad adaptativa. El TH2 es exactamente igual al ILC2, TH17 y TH23 a los ILC tipo 3 y el TH1 a los ILC tipo 1. Y fíjense que aquí es donde se reubica en las células NK, o sea que en cualquier momento se va a dejar de llamar célula NK y van a ser los ILC tipo 1. O sea, este es un ejemplo de una ILC que hasta ahora lo conocíamos y lo llamábamos célula NK, pero está dentro de este conjunto de células. Todo esto es igual a todo esto, la diferencia que esto no tiene TCR. Entonces, bueno, como les decía, ¿cómo hacemos para caracterizarlo? Lo que se sabe es que están, como les dije, básicamente en mucosas y que cada célula es característica de cada mucosa. O sea, un ILC1 de intestino es distinto a un ILC1 de mucosa bronquial o de piel. Cada una migra a su tejido y adquiere la impronta de ese tejido. Lo otro que es llamativo es que estas células no expresan esos receptores de la inmunidad innata o PRR, receptores de reconocimiento de patrones, o sea que no son capaces de detectar ligandos procariotas, pero sí, fíjense, la cantidad de receptores que tienen de quimoquinas y de citoquinas. O sea que estas células, y según el tipo, sea 1, 2 o 3, van a ser los distintos receptores que expresan. O sea que básicamente estas células lo que están detectando son cambios en el tejido. Cambios que ocurren por algún motivo, alguna razón, que estas células, digamos, son insensibles a eso, pero detectan cambios inflamatorios, porque todas esas citoquinas que les dan origen son citoquinas inflamatorias, y ahora se sabe que la gran mayoría están producidas por la célula epitelial. Entonces, cuando la célula epitelial que tiene esos receptores detecta un antígeno, secreta citoquinas y estas células son capaces de censar, clasificar esos cambios digamos en el tejido, y en función de eso van a secretar enormes cantidades de citoquinas que van a servir para modular la inducción de la respuesta adaptativa. Entonces, básicamente esto es lo que les he estado diciendo, o sea que tienen en principio una función proinflamatoria a través de la secreción de todas estas citoquinas, tipo 1, tipo 2 y tipo 17, se han descrito en los ganglios, tienen MHC clase 2, entonces bueno, otra pregunta es, ¿son capaces de activar un linfocito T? ¿Son células presentadoras de antígeno? Y lo raro de esto es que hasta ahora no se ha descubierto una célula que sea similar a un T regulatorio. O sea, no hay una célula linfoide innata, ya algunos están hablando de la tipo 4, pero no es consistente lo que observan. O sea que no tenemos un linfocito innato que sea similar a un T regulatorio, por lo cual se están tratando de describir si estas células tienen alguna función regulatoria y ya se han descubierto algunos indicios de que eso es así, sobre todo porque en tejido adiposo, que nada tiene que ver con una mucosa, hay una enorme cantidad de ILC2.
Y esos ILC2, esa enorme cantidad, cuando está como tal en tejido adiposo, este tejido está homeostático, pero cuando hay ILC3, en tejido adiposo tenemos inflamación, que es lo que ocurre en obesidad. Entonces, algunas de estas, en principio la ILC2 cumple una función regulatoria que todavía no se sabe. Marcelo, si quería preguntarte, entonces vos decís que se identifican con citometría de flujo, sí, pero a expensas de que no tienen los receptores de las otras, sí, no tienen nada que nos sirva para identificarlos, sino por ausencia de lo que tienen, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, cuando se hace cuando se hace la caracterización por por citometría de flujo, no se busca si tienen TCR, o sea, es un marcador que no se usa. Se usan, como decía, un conjunto de otros marcadores y ya se sabe que combinando distintos marcadores puedo ir diciendo si es un ILC1, 2 o 3, pero eso está cambiando igual. Y cada laboratorio, cada grupo tiene sus marcadores, otro tiene otro. Es un tema bastante complicado, pero es la única forma que hay de verlos. Hay algunos trabajos que lo muestran por histoquímica o por microscopía confocal, pero son marcadores que también están en linfocitos T, o sea que no son muy confiables que digamos. La única forma de citometría y con citómetros por lo menos de 12 colores para arriba. Por eso son muy pocos los grupos que son pioneros y que están trabajando en esto. Más o menos era eso. Bueno, sí. ¿Y en patología? No, en patología están descritos los tres. Cáncer tipo 1, los ILC tipo 1 en cáncer, bueno, la célula NK. Pensemos la célula NK es eso. La tipo 2 en lo que es alergia y colitis hay muchas con tipo 3, Crohn, todo eso. O sea, esto es como todas las células, cuando están en un equilibrio, en una cantidad adecuada y un estado de activación adecuado, son células que tienen que ver con la homeostasis, porque están en la mucosa. Vos tenés muchas de estas células y no tenés inflamación. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado con muchas, no solo de estas, de otras, sino que está bien, vos de entrada la evidencia que tienen un rol proinflamatorio lo ves en una patología, pero después cuando vas a comparar con un tejido normal también está. Entonces, según la cantidad o según el estado de activación, va a tener un rol homeostático o inflamatorio. Pero de estas ya se sabe perfectamente cuándo tienen un rol proinflamatorio y cuándo un rol, digamos, entre comillas, regulatorio, que algo les voy a decir ahora. Pero es un tema extremadamente complejo también por esto. Cuando se activa una, se regulan las otras, o sea, están reguladas entre sí. Esto sí ocurre en patologías. Cuando hay ILC1 alto, hay bajo ILC2 o ILC3, como les decía en obesidad, que es una patología inflamatoria, prevalece ILC3 en lugar de ILC2. Pero en un tejido normal tenemos baja cantidad de todas. Lo que sí, cuando una se activa, como les digo, otras se inhiben. Si se activa esta, inhibe esta e inhibe esta. Y lo otro que también se ha visto en los últimos años es esto. Hay plasticidad entre las células, o sea, yo tengo una ILC1 y se puede transformar en ILC2 o en ILC3 y así con todas. Y eso complica mucho. ¿Y cómo hace la célula? Pues esto se ha reproducido in vitro para generar eso. Simplemente modula la expresión de los factores de transcripción. Baja TIBET, aumenta GATA3, se transforma de ILC1 en ILC2. Y eso, a los fines, digamos, de caracterización de la población es muy difícil, complica mucho. Pero eso, bueno, es bastante reciente. Entonces no se sabe si es que las células migran de hígado o médula ósea cuando hay una patología, o las que son residentes, según el entorno que encuentran, se transforman o se diferencian en otro tipo, y después, bueno, vaya a saber uno cómo se regulan. Pero bueno, mira, acá también lo tenés. En cada situación o cada una de estas poblaciones, qué funciones de defensa frente a microorganismos o inflamaciones crónicas. Se sabe bastante de esto, pero también está cambiando mucho. Entonces tienen un rol proinflamatorio y estas células son fundamentales para
digamos están altamente reguladas por lo que es microbiota. Si uno genera un cambio en la composición de la microbiota, cambia la distribución de estas células, eso se sabe. Y hasta ahora se han descrito dos funciones regulatorias en la mucosa, dos funciones regulatorias, que son las ILC3 y las ILC2, que acá no está, creo que está en la otra. O sea, básicamente tiene un rol proinflamatorio, pero fuera de ese rol proinflamatorio tiene una función regulatoria. Las ILC2 secretan lo que se llama anfirregulina, que es otro factor soluble que interactúa con el receptor del factor de crecimiento epidermal en las células epiteliales y repara daño o mantiene la integridad epitelial, lo mismo con IL-22 de las ILC3. Esas son las dos funciones regulatorias que se les ha adjudicado en función que nadie hasta ahora ha descrito un nuevo subtipo de ILC regulatorio como un T regulatorio que secreta IL-10, TGF, etc. ¿Tá? Entonces, conceptualmente, estas células detectan cambios acá abajo, no detectan antígenos, no son capaces de detectar un antígeno, detectan cambios en el tejido, que son básicamente citoquinas, y que secretan rápido enormes cantidades de citoquinas que van a servir para generar un proceso inflamatorio que active la inmunidad innata, como después lo vamos a ver, y sobre todo la inmunidad adaptativa, que lleva alrededor de 7 a 10 días. Bueno, ahí acá les puse algunos ejemplos de cómo la microbiota, pero vamos a seguir con esto. Esto es el intestino desde el interior, las vellosidades. Y fíjense, si se corta transversalmente las vellosidades, todas las células que decíamos, y bueno, ahí describe cada una de estas celulitas en colores, es lo que decíamos, un B, un T, etcétera. Bueno. Si bien no forman parte por ahí específicamente de este tipo de células, esto que estás explicando sirve un poco para que entiendan por ahí los alumnos la celiaquía, ¿no? Donde la celiaquía, el alérgeno que es la gliadina, estimula a que los linfocitos T avancen hacia las células epiteliales, las destruyen y la relación que tiene la velocidad con la que es de 3 a 1 se vuelve menor, se termina atrofiando en la mucosa, y justamente si sigue siendo estimulado con ese antígeno, se pueden llegar a formar linfomas, y uno de los linfomas es el linfoma T, ¿no? Justamente por lo que explicó que la mayoría de los linfocitos T están en la mucosa, ¿no? O sea que el linfoma T puede ser una evolución de una celiaquía. Sí. No tratada, exacto. Sí. Sí, lo que hace ahí el T y los CD8 es inducir apoptosis de la célula epitelial. Entonces rompe esa barrera y bueno, genera la inflamación. Entonces bueno, un poco esto es lo que les decía hoy. Cuando antes veíamos toda esta enorme cantidad, hoy sabemos la variedad de células que hay, y lo que digamos es característico es que muchas de estas poblaciones celulares solo están acá, solo están en las mucosas, no están en tejido sistémico, solo están alojadas en las mucosas. Entonces bueno, esto es un poco lo que vimos hoy. Esto es un folículo linfoide, ¿qué es esto? Tenemos las áreas B, las áreas T y las células presentadoras que toman el antígeno del lumen a través principalmente de la célula M, y cada una se dirige a su zona, a su área, para preactivar los linfocitos B o los linfocitos T, que después van a migrar al ganglio para completar la maduración. Entonces esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, estos son los dos circuitos que están ocurriendo permanentemente en tracto gastrointestinal. Este es el sitio inductivo, donde están las áreas B y las áreas T. Los linfocitos B y los linfocitos T muestreados del lumen se preactivan, y para terminar de activarse deben dirigirse por linfático aferente al ganglio regional, termina de activarse y vuelve por sangre a la lámina propia del tejido que le dio origen o a las otras mucosas como vimos. Pero además hay otro circuito, que es este,
que no sale de sitio inductivo, sino que salen las células de la lámina propia, se dirigen al ganglio, de nuevo activan linfocitos B y sobre todo linfocitos T y las células vuelven. Entonces esto se conoce desde hace mucho tiempo, se pensaba que era la única forma de inducir linfocitos B y linfocitos T con este circuito, pero el haber visto y encontrado, como les mostré hoy, tantas células dendríticas en lámina propia, que no se entiende qué hacen acá, tienen que estar acá, pero el haber tantas células dendríticas en los últimos 2 o 3 años se comprendió o se sabe que estas células dendríticas lo que están haciendo es también están muestreando antígenos, y cuando la célula viene de este estroma, a diferencia de cuando la célula migra de este estroma al ganglio, lo que hacen es inducir T regulatorios. Entonces esto está ocurriendo, este circuito, en esos pocos sitios o folículos o placa de Peyer, pero esto está ocurriendo en toda esa gran extensión de lo que es la lámina propia de esa cantidad enorme de superficie o de metros lineales de lo que es intestino. Entonces básicamente lo que está haciendo el intestino es muestrear sitio inductivo a través de la célula M, lo que les decía. Esto es una condición fisiológica, homeostática o normal. Esos linfocitos B que se van a activar en función de los antígenos, de microbiota, de la dieta, de lo que sea, se preactivan, se dirigen al ganglio mesentérico y vuelven, y estos linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de IgA. En homeostasis, ahora vamos a ver por qué, según las características de cómo se activan o se preactivan esos linfocitos B, lo que estamos haciendo es generando células plasmáticas productoras de IgA, y estamos generando enormes cantidades, como habrán visto o saben, de IgA en las mucosas y sobre todo en el intestino, y con la particularidad que esas células plasmáticas producen esa IgA dimérica. ¿Esto lo han visto? Supongo que sí. Esto no ocurre en cualquier ganglio o en otro tejido, solo ocurre en las mucosas. Saben, bueno, que hay IgA dimérica, la función de esa IgA dimérica, bueno, aquí tienen las cantidades, es enorme lo que se produce de IgA. O sea, en esa enorme cantidad de linfocitos B y linfocitos T, lo que estamos haciendo fuera de un proceso infeccioso o inflamatorio es producir, fíjense, 3 a 5 gramos por día de IgA, de un total de aproximadamente 8 gramos de inmunoglobulina por día. O sea, la mayor parte de lo que producimos de inmunoglobulina es IgA y en intestino. ¿Específico de qué? De todo lo que está en el lumen, que estoy muestreando por la célula M. Entonces, ¿por qué la IgA y no las otras tienen esta, digamos, oligomerización en las mucosas, es decir, un dímero unido covalentemente al péptido J? Porque ese dímero unido al péptido J tiene afinidad por el receptor de poliinmunoglobulina, que está solo en la cara basal de la célula epitelial. Este es el lumen, este es el medio interno. Esos receptores están en la cara basal, unen la IgA dimérica, solo la IgA dimérica, lo endocitan. Por supuesto, aquí hay proteasas que degradan ese receptor y se secreta la IgA dimérica con un pedacito del receptor que se llama péptido secretorio, y esto se trasloca al lumen. Básicamente va a quedar retenido en el mucus que se encuentra aquí y va a bloquear todos los antígenos específicos que reconozcan para evitar que toquen esta superficie. ¿Por qué la IgA? Porque la IgA no fija complementos. Si esto fuera IgG, esto sería un incendio, esto sería todo inflamación. La IgA no tiene capacidad de fijar complemento, entonces justamente por eso es el único isotipo que digamos que va a seguir este mecanismo. No podemos tener otra inmunoglobulina que IgA. Hay cantidad de IgG, IgM o IgE, pero en muy bajas cantidades, y no esos 3 a 5 gramos que estamos sintetizando en forma permanente. ¿Y si falta, Guillermo? Tenés una inmunodeficiencia. O sea, estás perdiéndote un mecanismo de bloqueo, sobre todo para la microbiota. Eso lo que hace es mantener a raya la microbiota. Eso ahora lo vamos a ver, pero digamos, la microbiota, si toca esta superficie, deja de ser inocuo o comensal, porque tiene el EPS y tiene los mismos
componentes o ligandos que tiene un patógeno, y vimos que acá hay receptores de inmunidad innata, o sea que si algo de la microbiota llega a tocar esto se transforma en un foco inflamatorio. ¿Cómo evitamos eso? Con una densa capa de mucus, acá, que es, salvo los patógenos, bueno, ahora después algo les voy a mostrar, salvo los patógenos digamos más evolucionados que tienen capacidad de degradar el mucus, llegan acá como Helicobacter. Entonces ese es un mecanismo, el mucus, pero el otro mecanismo que es fundamental es el bloqueo por la IgA. Para que no llegue ahí, lo secuestre. Esa IgA tiene capacidad de unirse al mucus, por lo cual si une algo, un antígeno, la microbiota va a quedar retenido en esa capa de mucus, y lo que hay que evitar en todos casos es esto, que se produzca ese contacto. Bueno, esto es lo que les decía de mucus. Una de esas células, también la distribución o la frecuencia de esas células va a variar según el tracto que uno está analizando. Las células de Goblet son las células que producen básicamente ese mucus, están principalmente en colon o en intestino grueso, donde vamos a tener una capa de mucus mucho más compleja y más densa, simplemente porque ahí está la microbiota concentrada. En intestino delgado tenemos muy poco mucus, pero hay muy poco o mucho menos, hay menos células de Goblet, y más recientemente, ya que se los digo, se ha demostrado que estas células también son células que muestrean, son capaces de captar antígenos y traslocarlos e inducir tolerancia, no solo las células M. Pero bueno, volviendo o siguiendo con estas células epiteliales, estas son células que tienen una alta capacidad de detección de procariotas, como les dije, expresan receptores básicamente de inmunidad innata en esta cara, pero en el interior también tienen otro tipo de receptores de inmunidad innata, en citosol y sobre todo en vesículas, todo lo que son TOL para detectar virus, o sea que son células sensoras por excelencia. Son capaces de activarse si un microorganismo toca la cara apical, la cara vasolateral también, porque tienen distintos receptores que en la cara apical, en citosol o en vesículas. Entonces, como les decía, los receptores que están en la cara basal son distintos a los que están en la cara vasolateral, y una vez que esos receptores se activan o reconocen el ligando, también lo que le ocurre a la célula es totalmente distinto. O sea que esta célula está en condiciones de decir si un procariota que detecta está en la cara apical o está en la cara vasolateral, y lo que va a hacer es totalmente distinto. Sobre todo, hay más cantidad de receptores activadores en esta zona, por lo cual si un microorganismo llega a tocar estos receptores genera activación, pero si toca los receptores de esta cara apical, digamos, puede ser controlado más fácilmente. Ahora, cuando el microorganismo llega acá, quiere decir que tiene una capacidad o una patogenicidad mayor, esta célula se activa en forma mucho más marcada y puede hacer de todo. O sea que es una célula que simplemente podría considerarse como una célula barrera, es una célula altamente especializada en generar un foco inflamatorio, aunque es bastante debatible, pero se ha demostrado in vitro, esta célula puede ser una célula presentadora de antígenos. Esto en vivo nadie lo demostró. Obviamente tiene MHC clase 1, puede llegar a expresar MHC clase 2 y moléculas coestimulatorias, o sea que puede ser una célula presentadora de antígeno profesional, como una célula dendrítica, si se activa, sobre todo si un microorganismo accede a la cara vasolateral, que nunca debería llegar ahí, al menos si es un comensal. O sea que son células por excelencia para detectar antígenos. Bueno, esto creo que se los dije, la densidad del mucus, la composición del mucus es totalmente distinta según la porción que estemos analizando, y eso tiene mucho que ver obviamente con el tipo de células, pero también con lo que hay acá adentro. La microbiota está concentrada aquí y no hay tanto, después se los voy a mostrar, en intestino delgado. Esto es lo que hace un patógeno como el Helicobacter, que tiene capacidad de degradar mucus, de tocar la célula, puede inducir apoptosis.
en estómago, donde hay mucho más mucus y el compartimento epitelial no es una monocapa como el intestino. Entonces, en ese caso, cambia totalmente lo que es la célula epitelial y todo el entorno de la célula epitelial, si estamos en homeostasis o estamos en una infección o en un proceso inflamatorio. Entonces, básicamente con esto lo que les quiero decir es que, si quieren pueden considerarlo así, que lo que diferencia un microorganismo de la microbiota en comensal o patógeno es la ubicación. Básicamente es la ubicación. Si ese microorganismo está aquí no va a hacer nada. Y ya hoy les conté y se sabe que hay la enorme cantidad son comensales de los microorganismos, pero hay muchos patógenos que si están acá no pasa nada, no son patógenos, no desarrollan el mecanismo de patogenicidad. El tema es cuando algo acá cambia, que después lo vamos a ver, sobre todo cuando cambia la composición de la microbiota, y ahora sí, ese microorganismo es capaz de ejercer un mecanismo de patogenicidad porque no va a ser controlado por el resto de los componentes de la microbiota y puede llegar a, o como está acá, a degradar, como vimos, el mucus, degradar la IgA y entrar en contacto con la célula epitelial, inducir apoptosis, romper las uniones estrechas, etc. Entonces, este escenario es totalmente distinto a este otro. Y la única diferencia es el mismo microorganismo si está acá o está acá. Y esto también lo puede hacer, como ocurre en enfermedad de Crohn o colitis, un comensal. O sea, cuando tenemos toda esta barrera alterada, un comensal, o para esta situación, un comensal es considerado o es manejado igual que un patógeno. Bueno, vamos a seguir. Entonces, todo lo que está pasando, todo, fíjense cómo cambia, que esto es lo que detectaban esas células ILC, cómo cambia el estroma, o las citoquinas que tenemos en ese estroma, según estemos en homeostasis, o sea, está todo como corresponde, o como se ha desarrollado en la escala evolutiva, tiene que estar todo acá. Entonces, esto es una situación, las células del sistema inmune y del estroma generan esto y detectan esto. Ahora, cuando eso no ocurre, esto cambia totalmente, y esto es un escenario inflamatorio totalmente distinto a esto, que es un escenario tolerogénico. IL-10, TGF, IL-22, ácido retinoico, etcétera. Todo esto es antiinflamatorio. O sea, esta es la situación. Acá tenemos una pregunta. Una pregunta, ¿en una inmunodeficiencia de anticuerpos, es decir, la mayoría de bacterias se van a tornar patógenas? No, eso va a depender de... ¿Hay una mayor prevalencia? Y eso en realidad eso no se sabe porque después algo les voy a comentar de... Recién ahora se está caracterizando lo que es la microbiota que se llama sana o normal. Y en algunas patologías se está caracterizando lo que se llama microbiota disbiótica o alterada. Hasta donde yo sé, en inmunodeficiencias de eso no está caracterizado. No se sabe. Entonces, pero potencialmente sí, seguro. Lo que sí sabemos es que dependiendo del tipo de defecto inmune que vos tengas, vas a carecer de una respuesta adecuada. Si vos tenés una deficiencia de anticuerpos puras, por ejemplo, que vos no generes células B, por lo tanto no vas a generar ningún tipo de anticuerpo, esos mecanismos normales de regulación los vas a perder. Y es de hecho que para muchas de esas inmunodeficiencias, o las más graves, la agamaglobulinemia, el síndrome de hiper-IgM y la inmunodeficiencia como un variable, tienen patología crónica, en algunos casos muy severa, y en otros casos limitante, y te diría que de hecho es una de las causas principales de mortalidad de esos pacientes, porque cambian este patrón. O sea, que depende bastante también, casi más del huésped que del germen, en que porque por el Helicobacter pylori, más o menos, ¿cómo se considera? ¿Como comensal o como...? Lo tenemos todo, pero en algunos te produce cáncer, úlceras, claro. Acá otra vez viene entonces el mismo ejemplo que la celiaquía. El Helicobacter pylori produce una gastritis que se llama gastritis folicular, o sea que hay hiperplasia en los folículos linfoides. Y se sigue el Helicobacter pylori, termina en un linfoma mal, ahí es un linfoma B. Y los tratamientos, en vez de ser oncológicos, son antibióticos. Si uno cura el Helicobacter pylori, cura el linfoma. También en algunos casos es un tratamiento de base oncológica, pero viene así. Potencialmente sería un desafío describir esa microbiota en cada situación.
información. Bueno, eso después algo les voy a mostrar y es lo que se está haciendo. Sí. O sea, primero saber qué es una microbiota en homeostasis o sana, que tampoco se conoce. Porque ahora vamos a ver qué cambia con la edad. Entonces, una vez que vos definís cuál es la sana, estás en condiciones de decidir o de caracterizar la alterada. Pero bueno. ¿Hay alguna manera de diagnosticar? ¿Hay alguna manera de diagnosticar cuál es la microbiota de cada persona? Si tenés recursos, sí, y es muy fácil. No, hoy en día esto ha cambiado muchísimo por la tecnología y la metodología para hacerlo. Directamente ahora se secuencia todos los DNA o sea, cuando uno habla de caracterizar microbiota, ojo que microbiota tenemos de todo, virus, parásitos, bacterias. Lo único que se está caracterizando ahora es bacterias. O sea, cuando uno dice tiene una microbiota sana o disbiótica es en función de la composición de bacterias y recién se está empezando a hablar de virus, hasta virus comensales, que hay virus comensales. Que eso, por ejemplo, en celiaquía está descrito, en árbol bronquial, no me acuerdo en qué patología también, pero recién estamos empezando a conocerlo, pero hay consorcios, como les voy a mostrar, internacionales, que hacen los análisis gratis, inclusive porque lo que se está buscando es conocimiento. Uno manda la muestra, eso es lo que estamos tratando de hacer con Nacho, vos mandás la muestra y te lo hacen gratis eso. Formás parte de ese consorcio y a ellos les interesa, o digamos, si deciden que les interesa, vos le mandás las muestras, pero sí se hace. ¿Y Ale? No, que también se puede generar la paradoja, por ejemplo, con el Helicobacter pylori del tratamiento antibiótico, porque eso también me va o sea, habría que ver. Sí. O sea, un tratamiento antibiótico normal. Claro, primariamente preservar digamos, el moco, todo lo que, digamos, o sea, tratar de no alterar eso. Sí, pero de hecho es lo que hemos estado haciendo tomando antibióticos. Uno altera toda la microbiota, no, de la del Helicobacter o la de todo el intestino, y ahí tenés las diarreas, todo, sí. Bueno, esto es otro punto, si cuando quieran parar me dicen, si no yo sigo. Algo que es fundamental para entender cuándo hay activación y cuándo hay tolerancia es cómo se muestrean los antígenos. O sea, cómo yo estoy conociendo cuál es la composición de lo que hay del lado del lumen. Y esto es algo que no se conoce mucho. Pero fíjense, a lo largo de las distintas porciones del tracto gastrointestinal, y además fíjense que estoy hablando de tracto gastrointestinal, no les estoy hablando de bronquio, pues no se sabe nada. Lo que más se sabe es de esto, y lo que más sabemos es que sabemos poco. Pero fíjense, todas estas estructuras, yo les conté placa de Peyer, folículo linfoide, también hay otras estructuras que están similares en la base de las criptas, o lo que se llama vellosidades rellenas de linfocitos. Son todas estructuras del sistema inmune, porque hay linfocitos B y T, encargadas de activarse, y lo que se está postulando y se está demostrando en modelos animales es que según la porción del tracto intestinal, del tracto gastrointestinal, es distinta la forma de muestrear y es distinto lo que va a ocurrir si se detecta algo o se activa algo. Entonces esto también se ha demostrado, como les digo, en modelos animales, que no es lo mismo un ganglio que está en colon que un ganglio que está en intestino delgado, que un ganglio que drena, qué sé yo, estómago, esófago, etc. O sea que cada porción del tracto gastrointestinal, si bien es toda mucosa, se encarga de hacer algo distinto. Entonces, básicamente, donde se está controlando y censando la microbiota es intestino grueso, porque está concentrada acá, y donde se está censando e induciendo activación de lo que son la absorción de macromoléculas y lo que más se sabe es proteínas, es el intestino delgado. Por eso, bueno, enfermedad celíaca, alergia alimentaria, en principio generan inflamación en intestino delgado. En lo que es alergia alimentaria cada vez se está describiendo más inflamación en intestino grueso y en esófago. Entonces, bueno, tratar de entender cómo se muestra el antígeno es
es algo importante que no se conoce mucho. Y bueno, acá lo que les voy a mostrar son los mecanismos que tenemos para absorber un antígeno, ya sea un antígeno particulado como un microorganismo o una proteína en principio, una macromolécula o lo que sea. Y hay básicamente 4 mecanismos que tienen para atravesar esta barrera o esta capa de células epiteliales, que es bastante impermeable, pero no totalmente impermeable, o no es lo impermeable que es la piel, por ejemplo. Entonces, bueno, uno de los mecanismos es el pasaje paracelular, o sea, pasan las moléculas, vamos de nuevo, entre las células epiteliales por afuera y no se degrada. Si bien esto es un porcentaje muy bajo, porque como les dije, la capacidad de permeación por fuera de las células es bajísimo, alrededor del 1 al 10% de las proteínas de la dieta atraviesan en forma intacta de esa manera. Si ese 1 a 10% lo extendemos a esos cientos de metros cuadrados, esa es la forma de explicar cómo una proteína nativa está en el tejido o en circulación, es la única. Entonces, eso es pasaje paracelular. El pasaje transcelular es el más conocido, a través de la célula epitelial, que sabemos que se va a procesar, se va a degradar básicamente. Esto prácticamente no pasa que pase una proteína nativa, principalmente se degrada y o se va a presentar en el contexto de MHC o se van a traslocar los péptidos, o sea que la mayor parte de las macromoléculas atraviesan las células epiteliales y se degradan. Luego tenemos las células M, que lo trasloca tal cual, pero esto obviamente no va a ser un mecanismo de, digamos, de incorporación de nutrientes, porque esto hay muy poco. Sí, esto es un mecanismo de muestreo de lo que hay en el lumen para el sistema inmune, y hace relativamente poco tiempo se describe esto, que son las células dendríticas, o esa enorme cantidad de células dendríticas que estaban aquí abajo. ¿Se acuerdan que hoy les mostré una foto donde había protrusiones? Y en ese momento, esa foto fue en el 2005, esto no estaba descrito y no se sabía, se pensaba que era un artefacto. Hoy se sabe que esto también es un sistema de muestreo de antígenos a través de células dendríticas. Estas células son capaces, esto está regulado por quimoquinas, que esta es la fractaltina, es una quimoquina muy particular que lo produce la célula epitelial. Las células dendríticas capaces de hacer eso expresan el receptor de fractaltina. Cuando eso ocurre, interactúa quimoquina receptor, intercalan la dendrita sin alterar la integridad de la barrera, se intercalan entre las moléculas de las uniones fuertes, muestrean y traslocan lo que hay afuera. Sacan bracitos, piensen eso, en este mecanismo en esos 300 metros cuadrados, y esto es lo que están haciendo esa enorme cantidad de células dendríticas que estaban en lámina propia, no las que estaban en células en sitios inductivos. Están haciendo eso, están muestreando en toda la vellosidad o en intestino grueso qué es lo que hay acá afuera, esa enorme cantidad. Y lo que hacen es, acá está, todo esto lo que están haciendo es muestrear lo que hay acá afuera. Y es otra forma de muestrear qué es lo que hay acá afuera, pero esto es obviamente para el sistema inmune, porque lo van a detectar, lo van a endocitar. Si esto es a través de un receptor de la inmunidad innata, ese receptor no va a generar endocitosis, pero sí va a generar activación cuando corresponda. Entonces, según cómo ingresa el antígeno, va a ser lo que le va a pasar a la célula dendrítica que está por debajo o que interviene en forma activa, y según eso va a ser el mecanismo que se genere de activación o de tolerancia. Entonces, en general, los antígenos que ingresan por placa de Peyer o cualquier sitio inductivo pueden generar activación o tolerancia según tengan o no un ligando de los receptores de la inmunidad innata. Entonces, básicamente, en esas áreas T y en esas áreas B, cuando se están activando los linfocitos B y T, es principalmente porque estoy traslocando componentes de la microbiota, patógenos o comensales, no importa. Pero en esos sitios yo puedo traslocarlos y acá voy a activar linfocitos B y linfocitos T, por eso después voy a tener IgA específica de la microbiota o linfocitos T específicos de componentes de la microbiota. Eso se genera acá. Ahora, estas células que hacen esto en el resto de la lámina propia por fuera del sitio inductivo, lo que van a estar generando, que
más adelante se los voy a mostrar, es tolerancia. O sea que en toda esa gran superficie yo estoy generando mecanismos de tolerancia contra todo lo que está afuera. Bueno, entonces esto es lo que ocurre en un entorno homeostático o no inflamatorio. Como les dije hoy, las células del estroma, sobre todo las células epiteliales, generan citoquinas tolerogénicas, como TGF o prostaglandina E2 a través de macrófagos o lo que sea. Entonces, este entorno básicamente es un entorno tolerogénico o de no activación. Cuando una célula dendrítica muestrea un antígeno en esa condición, tiene todos los elementos, digamos, al no estar activada, al estar inmadura, como les conté hoy, tiene todos los elementos para activar un linfocito T que, si no, como les dije, si no es un entorno inflamatorio, esos linfocitos T se van a transformar en linfocitos T regulatorios, que secretan TGF o IL-10 o lo que sea, y este TGF cuando o este linfocito T cuando interactúa con el linfocito B, el TGF induce el switch a IgA o a célula plasmática productora de IgA. Entonces, en situación no inflamatoria vamos a tener T regulatorios e IgA. ¿Por qué? Porque estoy muestreando aquí afuera en un entorno o en una situación no inflamatoria, donde lo que hay son citoquinas, o en este caso prostaglandina E2, que evita que esta célula dendrítica se active. Ahora bien, cuando yo tengo un patógeno o tengo un daño por lo que sea que me altera esta barrera epitelial, y como les dije, los microorganismos son capaces de tocar esa célula epitelial o se inducen apoptosis de traslocarse aquí adentro, la situación es totalmente distinta. En vez de tener una dendrítica tolerogénica o inmadura, se va a activar y va a tener todo lo que es moléculas coestimulatorias, o sea, señal 1, 2 y señal 3, para activar un linfocito T, ya no a un T regulatorio, sino un TH1, TH2 o TH17, etcétera, dependiendo del entorno inflamatorio, lo cual va a depender del microorganismo que ingresó. Entonces, en un entorno inflamatorio, el cuadro o lo que ocurre con todas esas células es totalmente distinto a lo que ocurre en un entorno no inflamatorio, y básicamente lo que les estoy diciendo es que depende de la ubicación de esa microbiota o de esos componentes procarióticos. Si está aquí afuera, no lo considero un patógeno. Ahora, cuando toca esta célula, esto cambia, lo considero un patógeno y se va a producir la activación inmunológica. Entonces, bueno, esto lleva años. Generar este sistema lleva años desde que nacemos, o ahora lo que se está sabiendo es desde antes que nacemos. Hay una microbiota intrauterina también que lo que hace es inducir la generación de este sistema inmune en mucosas, o sea que cuando nacemos ya tenemos un sistema inmune, digamos, primordial, que después con el tiempo, a medida que se va generando y madurando la microbiota y maduran las células del estroma, sobre todo las células epiteliales, y se empieza a poblar de células de la inmunidad innata y adaptativa en función de la microbiota, esto lleva años. 3, 4, 5 años lograr esta homeostasis, y en un individuo normal, digamos, cuando se logra la maduración del tracto gastrointestinal, del sistema inmune y de la microbiota, esto en un individuo normal tiene que ser un entorno tolerogénico para frenar activación por todo lo que tenemos, sobre todo acá. Más que los antígenos de la dieta, el problema es esto. Tienen los ligandos de los receptores de la microbiota. Entonces, bueno, esto es lo que se está tratando de explotar, como les decía hoy, en las inmunoterapias. Después acá les dejo también, no lo vamos a ver ahora, un video de lo que es sistema inmune de mucosas, que está muy bueno, para que entiendan todo esto. Y esto voy a ir muy rápidamente, aunque supongo que les interesa. Fíjense lo que es microbiota, les voy a contar algunos aspectos que creo que son los conceptualmente más importantes. Fíjense lo que hace más de 2000 años que sabemos que existe una microbiota, pero recién ahora estamos en condiciones de entenderla y saber qué hace. Entonces, fíjense, todas las enfermedades comienzan en el intestino, en la época que lo dijeron, y nuestra comida debería ser nuestra medicina. Un previsor, ¿no?
5.000 años. Exactamente, exactamente, la dieta. La dieta es la medicina. O sea, si logramos controlar... Parece que lo dijo antes. 5.000, eso no. Sí sé de probióticos de 10.000 años. O sea, poner una bacteria en la leche ya hace más de 10.000 años que hay evidencia. Ahora, bueno, esto era el registro más viejo que yo tenía. Entonces, bueno, a partir de todo este tiempo se sabe, y esto es lo que llama mucho la atención, la cantidad y la variedad que tenemos. En principio era en intestino, pero ahora sabemos que hay en distintas porciones de la superficie, y esto ha generado, bueno, muchas preguntas y mucho interés. Esto supongo que lo saben, la definición de microbiota son todos los microorganismos, esto es fundamental, vivos. Tienen que estar vivos para que se expandan y colonicen. Es fundamental, ahora vamos a ver la colonización. Entonces el conjunto de todos los microorganismos es microbiota. Bacterias, parásitos, virus, hongos, etc. Y el microbioma es el conjunto de microorganismos más genes y genomas. ¿Por qué? Porque el principal aporte de la microbiota son los genes, las funciones, las enzimas que aportan. Entonces, si uno compara, que eso lo tengo después, la cantidad de microorganismos procarióticos que tenemos en el intestino es igual o mayor a todas las células nuestras. Si habla de un adulto, 10 a la 13 células en el organismo, se han caracterizado, eso está cambiando. Antes se decía que había 10 a la 14 microorganismos en la microbiota. O sea, tenemos más procariotes que todas nuestras células. Pero lo que es más llamativo es que si uno compara el genoma nuestro, donde hay alrededor de 20.000 a 24.000 genes, y esto también está cambiando, hay millones de genes en la microbiota. Entonces lo que principalmente aporta la microbiota son genes. Entre 100 y 300 veces más genes en la microbiota que los nuestros. O sea que el genoma de la microbiota es 90-99% más grande que el genoma nuestro. Y eso son funciones. Vitamina B12, vitamina K, ácidos grasos de cadena corta, etc. O sea que lo importante es eso, el genoma de la microbiota. Y lo otro que es muy llamativo es que mientras el genoma humano se hereda y es estable, el de la microbiota o microbioma se adquiere y se modifica permanentemente. Entonces, eso es evolución. Hemos aprendido a lo largo del tiempo a adaptarnos, ahora eso está cambiando con todos los desastres que estamos haciendo, pero hemos aprendido a lo largo del tiempo a adaptarnos a esos cambios en el microbioma y que sigamos en homeostasis. O sea, somos capaces de vivir con esa cantidad de procariotes y a su vez somos capaces de censar y adaptarnos a los cambios. Eso es muy llamativo y eso se está tratando de entender ahora a partir de que se puede caracterizar esa microbiota. Bueno, esto o lo habrán visto, lo van a ver, la cantidad de componentes que hay en esa microbiota, cómo se está caracterizando. Fíjense esto es lo que les decía, la cantidad de células. Ese microbioma pesa de 3 a 5 kilos. Eso podemos estar contentos. 3 a 5 kilos no somos nosotros, son... Siempre digo lo mismo. Pero bueno, la idea de esto es, fíjense, y es el segundo genoma. El 99% de los genes que tenemos los aporta el microbioma. Eso es algo loco, muy loco. O sea, si quieren, nosotros somos el primer genoma egocentrista, el segundo son ellos, es al revés. Y básicamente, ¿dónde están? Tracto gastrointestinal, pero ahora se sabe que en todas las mucosas hay una microbiota. Y fíjense lo que es tracto gastrointestinal, que es lo que más se sabe, lo que les decía. Por eso, cuando se habla de un probiótico o de un componente de microbiota, tiene que ser vivo, porque se tiene que expandir y colonizar. Fíjense que esta distribución asimétrica es bastante llamativa, tan principalmente en cavidad oral y sobre todo en intestino grueso. En intestino delgado hay muy poco, acá tienen las cantidades. Y también ahora se está conociendo cuáles son los microorganismos que pueblan cada porción, y eso tiene mucho que ver con el sistema inmune que va a haber detrás en cada porción, que es totalmente distinto. Entonces, bueno, la microbiota de cada individuo es absolutamente exclusiva de cada individuo, es totalmente distinta y a su vez va variando en la vida o va variando con el tiempo.
Esto es lo que les decía hoy, lo voy a seguir. A lo largo del tracto gastrointestinal cambia y lo único que se conoce es el tracto gastrointestinal. Y bueno, fíjense, este fue el primer trabajo, 2001, donde se empieza o donde se describe que una bacteria en ratones puede afectar la expresión de genes del intestino. En ratones, 2001. O sea, hace muy poco donde esto se empieza a caracterizar. Este es el primer trabajo en humanos donde se compara la microbiota de un hombre y de una mujer. Fíjense qué pocos gérmenes o qué pocos microorganismos, 2006, se describen como microbioma. Pero bueno, estos fueron los indicios. Y después, como les decía, empiezan a mejorarse los sistemas de caracterización. El gran problema de la microbiota o de los componentes es que no se pueden cultivar, por eso no se sabía prácticamente nada. Pero cuando se describe o se descubre que el RN ribosomal 16S es como el código de barras de cada microorganismo, se empieza a analizar los genes de DNA que codifican para esta proteína y ahí se ve que cada microorganismo tiene una proteína 16S distinta. Entonces primero se hizo o se secuenciaban estos genes, pero ahora directamente, como les dije, se secuencia el genoma entero, son la metagenómica, y lo que se han formado en el mundo son distintos consorcios. O sea, básicamente no tiene sentido ponerse uno a hacer esto porque, como les dije hoy, hay consorcios que tienen una metodología tremenda para hacer esto. Fíjense, estos son todos los secuenciadores, inclusive hay uno que está en un barco dando vuelta por todo el mundo recibiendo muestras y caracterizando. Hay una tecnología atrás totalmente nueva, digamos, y esto es lo que está revolucionando. Fíjense que es muy reciente todo lo que estos son trabajos que describen microbiota. Fíjense hoy en día todo lo que podemos saber. En ese primer trabajo del 2006 eran alrededor de 10 microorganismos. Bueno, lo que hoy podemos saber es enormemente superior a lo que sabíamos, y ojo que esto es solo bacterias, no sabemos nada del resto. Entonces, bueno, hay, como les decía, consorcios. La mayor parte de los consorcios estudian la microbiota saludable o sana. Hay muchas bases de datos accesibles. Pero se ha creado hace poco tiempo, cuando se empezó a ver que esa microbiota es distinta en muchas patologías, se crea este consorcio para estudiar microbiota, lo que se llama disbiótica o alterada. Entonces fíjense que hay muchas patologías que no tienen nada que ver con tracto gastrointestinal y sin embargo tienen una microbiota alterada. Entonces, bueno, esto, sobre todo el consorcio de microbioma humano, lo que está haciendo es describir en las distintas porciones del cuerpo. Obviamente en la piel también tenemos un microbioma. Estamos en contacto con patógenos también y no nos pasa nada si ese microbioma no está alterado. Entonces, esto hay muchísimos trabajos, se sabe cuáles son los componentes principales y en muchos casos se sabe cuando hay una patología inflamatoria, sobre todo, cómo está alterada la composición de esos componentes. Bueno, esto es lo que hoy me preguntaban de alteraciones. Habría que ir a bueno, acá está inmunodeficiencias, habría que ir a los trabajos y es probable que esa pregunta esté parcialmente respondida. Entonces, básicamente, como les decía, si esto es un intestino de ratón, cada porción tenemos una histología distinta. Ya se sabe que las células del sistema inmune en cada porción son distintas, no cumplen las mismas funciones, no tienen el mismo fenotipo, y es probable que eso esté en correspondencia o sea consecuencia de la distinta ocupación de los elementos de la microbiota según la porción. Como les dije, en cada porción del intestino tenemos distinta composición de la microbiota. Se sabe que el sistema inmune es capaz de detectar esos componentes, como les dije, a través de receptores de la inmunidad innata para detectar los componentes, pero también ya se han descrito una gran cantidad de estas moléculas que están en la membrana, que cuando vean una estructura así con varias regiones transmembranas, eso es un sensor, eso está sensando algo, y ya hay
Estas son las tres más importantes, pero estos son los sensores que detectan los ácidos grasos de cadena corta, que son los metabolitos producidos por la microbiota. O sea que el sistema inmune no solo es capaz de detectar o de caracterizar la composición de la microbiota, si es capaz de traslocarla o tocarla o digamos traslocarla por una célula M, sino que también es capaz de caracterizarla en función de los metabolitos que producen. Y hasta ahora los tres más conocidos son butirato, acetato y propionato. Estos son los tres receptores. Entonces uno caracterizando esos tres ácidos grasos en la microbiota se está tratando de determinar si estamos en una microbiota sana o enferma. Estos son los tres. Ahora se está agregando un par más de ácidos grasos. Pero bueno, el sistema inmune de intestino es capaz de detectarlo, pero fíjense, en otros tejidos, hígado, páncreas, médula ósea, etcétera, también hay estos sensores de metabolitos, lo cual quiere decir que la microbiota en intestino genera los metabolitos, estos metabolitos tienen capacidad de atravesar esta barrera epitelial, por sangre llegan a los tejidos y esto permite entender por qué vamos a tener, por ejemplo, una esclerosis múltiple en el sistema nervioso central con una determinada microbiota. O tocando la microbiota yo puedo manejar la inflamación en un tejido distal. En hígado lo mismo, en páncreas. Entonces, esto es lo que está empezando a manejarse, sobre todo en enfermedad, en síndrome metabólico. Cómo yo tocando la microbiota de intestino puedo alterar la inflamación en tejidos distantes. Pensemos que esto es intestino, faltan todas las otras, que no sabemos nada. Entonces, bueno, permanentemente lo que estamos haciendo, las células están sensando la microbiota, y a su vez estas células, sobre todo con los péptidos antimicrobianos, que se induce la secreción a través de estos metabolitos, también está controlando la composición. Entonces en enfermedad de Crohn, por ejemplo, donde falta o donde está mutado uno de estos antígenos, que es el NOD2, y no se producen péptidos antimicrobianos, en esos casos, en esos pacientes se piensa que hay una disbiosis, porque el sistema inmune no controla la composición de la microbiota y eso hace que se genere una situación inflamatoria. Estamos bien. Creo que ya termino. Fíjense, esto es cómo varía la microbiota a lo largo de la edad. No se conocen muchos factores, pero sí algunos: el tipo de nacimiento, el consumo de antibióticos, como decíamos hoy, la dieta es fundamental. Fíjense, esta es la microbiota de un chico en los primeros. Se habla de los primeros 1000 días, que es fundamental para establecer la microbiota. Cuando aparecen los sólidos cambia totalmente la microbiota. Entonces, bueno, lo que hay que describir es qué es microbiota sana y qué es microbiota disbiótica, para tratar de entender. Entonces, bueno, en intestino está pasando esto permanentemente. Tolerancia frente a antígenos que quiero preservar, dieta y antígenos de microbiota. Esto se llama tolerancia oral. Todo antígeno que ingresa por la vía oral y es inocuo va a generar tolerancia si los quiero preservar. Ahora, cuando tengo un patógeno que por alguna razón ejerce su mecanismo de patogenicidad, tengo que generar un mecanismo de activación rápido. Cuando esto no funciona por distintos motivos, tenemos inmunopatologías como alergia alimentaria, enfermedad celíaca, Crohn, colitis, etc. Si quieren les cuento rápidamente y esto terminamos. Hace poco se describe cómo es que se genera la tolerancia contra lo que está aquí afuera. Y hoy yo les dije que la célula dendrítica era la que sacaba el bracito. Bueno, ahora se descubrió que no es la dendrítica, sino que es un macrófago la que hace eso, por los tipos de marcadores que tienen, pero sí la que migra a ganglio es la dendrítica. Me olvidé poner una cosa, una foto. Bueno, entonces aquí lo que está ocurriendo es que el macrófago muestrea se asocia con la célula dendrítica, se forma un poro, hay una asociación membrana-membrana, ahí intervienen lo que se llaman las conexinas. Esta célula le pasa el antígeno a la dendrítica, estas células son macrófagos residentes de tejido, no migra. La célula dendrítica recibe el antígeno del macrófago y esas células que son, supongo que lo habrán visto, las CD103 positivas, que son células tolerogénicas, esa es la célula que tiene capacidad de migrar a ganglio
e inducir los T regulatorios. Entonces esto es lo que está ocurriendo en homeostasis. Esto ya es viejo, esto es un macrófago que capta todo lo que hay acá, en toda esa lámina propia, se lo pasa a la dendrítica migra y genera los T regulatorios contra todo lo que hay acá afuera, microbiota, dieta, etc. O sea que esta célula es clave en la mucosa. Y bueno, y después tienen, mírenlo, esos T regulatorios, cuáles son los mecanismos para frenar activación, pero lo que predomina en mucosa son T regulatorios para que sea un tejido tolerogénico. Cuando esto está alterado, en lugar de T regulatorios, esa célula dendrítica tiene otras características, va a generar otros linfocitos T. Bueno, ahí estamos. 13 horas, mira.